Bien, vamos a hablar ahora de herramientas de la calidad. Es decir, de alguna manera, todos los que hacemos alguna actividad operativa tenemos que manejar herramientas. Lo clásico diría, bueno, un modelo, ¿no? El mecánico tiene que hacer algunos arreglos, busca una herramienta, otra herramienta. En salud, en la parte asistencial, la parte quirúrgica también usa herramientas, ¿no es cierto? Ustedes cuando van a suturar, van a hacer una incisión, van a quitar herramientas, ¿no? Hasta para quitar puntos, herramientas. Entonces, aquí el tema está ligado al tema de la calidad. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para mejorar la calidad? ¿Qué herramientas vamos a usar para mejorar? Entonces, sobre calidad ya ha habido una clase anterior, ¿no? Y entonces podemos entender algunas cosas. La siguiente, por favor. Entonces, igual vamos en las competencias, capacidad analítica constructiva. Te vamos a analizar y vamos a construir, ¿no? Con responsabilidad los planes operativos. Siguiente. Bien. En la atención de salud hay dos grandes actores en general, ¿no? Históricamente la población que demanda servicios. El ser humano, ¿no? Tiene a lo largo de su vida molestias y entonces tiene necesidad de acudir a donde vayan a mejorar de su salud. Formalmente existen los establecimientos de salud. Cuando decimos que están definidos por su misión, es decir, ¿a qué se dedican? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿a dónde debe acudir? En un sistema de referencias debe ingresar al sistema sanitario por el nivel 1, que está más cerca de su domicilio, donde puede solucionarse los problemas. Si ese establecimiento no tiene la capacidad de resolución de problemas para lo que acude la población, tiene que irlo refiriendo. Entonces, este es el juego. Siempre habrá población que acude, ¿no? Al sistema formal, porque la población acude también al sistema no formal, ¿no es cierto? Va de repente ahora menos, tal vez, ¿no? La medicina paralela, no formal, ¿no? Los curanderos, ¿no? En el caso de ustedes, las parteras tradicionales, ¿no? Que en sus domicilios ofrecen servicios, ¿no? Y entonces no tienen las competencias técnicas que va a tener un obstetra, pero atienden, la gente acude, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque históricamente han sido quienes han apoyado en la resolución de estos problemas de la población. Siguiente, por favor. Entonces, todas las empresas tienen una política de calidad, todas las empresas, sean de salud, no lo sean. Y entonces la política de calidad siempre, jóvenes, está ligada a cómo se satisface, ¿no? Las expectativas de los clientes, de los usuarios, ¿de acuerdo a qué? A normativas, a la legislación. Es decir, no es al libre albedrío. Las empresas tienen sus normas, ¿no? Cómo satisfacer estas expectativas y tienen requisitos contractuales. Y en general, lo que se busca ahora es basado en la norma ISO 2001-2000. Entonces vamos hacia los ISO. El ISO es un nivel de exigencia alto. Todos los establecimientos de salud buscan, ¿no? Todos los establecimientos en general buscan, ¿no? Un ISO. Siguiente. Entonces en salud la cosa es simple. La cosa es simple. El kit de la cuestión, la esencia, el kit es la esencia de la cuestión de salud, ¿no? Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué queremos? Que nos atiendan de una manera satisfactoria. ¿Cómo quisiéramos nosotros que nos atiendan? Es decir, tenemos que ponernos en los zapatos, ¿no? Del paciente, su expectativa. El paciente va y ¿cómo lo atendemos? ¿No? A ver, ya, el clínico, ya, a ver, abra la boca, dígale que crees, ¿no? Y apunta, ¿no? A ver, échese, y ya, a ver, ¿le duele? ¿No le duele? Ya, párese, ya, señor, tome esto.
Entonces hay quejas. Entonces a nosotros nos gustaría que nos traten de esa manera, definitivamente no. Buscamos, si tenemos posibilidad, buscamos nuestro médico, nuestra obstetra de elección. Yo voy a llevar a mi hija a que la atienda en el centro de salud a alguien desconocido que no conozco su competencia técnica. Debería ser, ¿no es cierto? Porque se supone que todos están formados, tienen competencias. Pero a veces decimos, no, buscamos recomendación, ¿no? Entonces, igual, en un hospital ustedes ven que los mismos trabajadores buscan a tal y no a cual. Prefieren ser atendidos por fulano. Entonces, doctor, por favor, señorita, por favor, ¿no? Doctora, por favor, quiero que me atiendan, ¿no? Igual las sujetantes, ¿no? Buscan quién las atienda. Aun cuando son patologías de baja complejidad, pero siempre buscamos la elección. Entonces, en cambio el usuario común llega al establecimiento y aleatoriamente lo envían a un consultorio. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de que atender como quisiéramos que nos atiendan. Eso, señalo acá, es el kit de la cuestión en salud. Esta es la foto de una interna de nutrición y acá ustedes ven que es sanmarquina, ¿no es cierto? Sanmarquina. No es su función darle de comer al paciente, para eso están los técnicos, pero les nace. Eso es lo que señalamos nosotros. Ustedes lean la página de ayer de San Fernando, lo que le nace al sanfernandino, ¿no? Esa vocación de servicio. Siguiente, por favor. Y entonces, el derecho a la salud es una condición del desarrollo humano, ¿no es cierto? El derecho a la calidad de atención. Estas son cuestiones fundamentales en una declaración de principios en cualquier lugar del mundo. Siguiente. Los usuarios. Están acá los usuarios, la gente, un hospital, la cola. ¿Desde qué horas estarán? Y lograron entrar, ¿no? La gente se amanece, ¿no? Y entonces, queremos ver las expectativas. De acuerdo a este documento que es el Plan Nacional de Gestión de la Calidad del MINSA, queremos ver, mide índice de insatisfacción. Hay formatos, ¿no? Se aplican a los pacientes, ¿no? Para ver. Y entonces, en base a estos resultados, tenemos que buscar cómo mejorar. Si existe alta insatisfacción, tenemos que mejorar. No podemos nosotros como institución del Estado, ¿no?, tener un nivel de insatisfacción. Este es el usuario externo, pero también el usuario interno, los trabajadores. ¿Están satisfechos? ¿Cómo están trabajando? Eso se llama medir el clima organizacional. ¿Cómo está la gente adentro de su trabajo? ¿No? Si no está satisfecho, va a atender satisfactoriamente a los usuarios de servicio. Habrá poco difícil, ¿no es cierto? Poco difícil. Entonces, va de la mano. Si quieres atender bien, tu trabajador debe tener condiciones de trabajo adecuadas. No solamente relaciones comunicacionales, sino también, ¿no?, la cuestión tecnológica, está en casa, cómo funciona la admisión, cómo funcionan sus sistemas, ¿no? Es decir, todo eso está bien, pero si no tiene, ¿qué hace? Insatisfecho, reniega y la gente le reclama y de repente explota y se genera un conflicto entre personas, ¿no? Y ahora que los medios de comunicación permiten, ¿no?, a través de los WhatsApp enviar de información, todo el mundo que anda con el smartphone filmando. Ojo, todo el mundo te anda filmando. Y entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, tenemos que trabajar también este aspecto. Otro tema es tiempo de espera. Tú vas, calculas cuánto vas a demorar. Media hora, una hora, ¿cuánto? Oiga, estás midiendo tu tiempo. Eso es también un indicador. Las quejas. Toda institución debe tener su buzón de quejas y sugerencias. Y en general ahora debe haber el libro de reclamaciones, físico o virtual. Y las encuestas de satisfacción de usuarios, interno y externo. Esto está en el Plan Nacional de Gestión de la Calidad. Es decir, para mejorar la calidad tenemos que ver cómo estamos,
¿Cuál es nuestro basal? ¿Cómo estamos hoy? Para ver cómo mejoramos. Siguiente, por favor. Y entonces los trabajadores buscan satisfacer la expectativa de los usuarios, pero además los ojos de la sociedad están sobre nosotros. Las quejas, miren el escándalo ahora en las incubadoras. Los neonatólogos, no vamos a ver quién tiene que ver ese tema, pero ha explotado. Entonces llama la atención que mueran tantos neonatos. ¿Será la data histórica cómo está? ¿Un país puede sostener ante la opinión pública mundial ese número de muertes neonatales? Algo pasa. Entonces, la sociedad está sobre nosotros. Los medios de comunicación están ahí entrevistando, van a los hospitales, las cámaras ahora, quieren entrar a las unidades de neonatología para ver si tienen incubadoras. ¿Será ese el único problema? Ustedes que van a ser los expertas en salud materna, tienen que ver qué otros aspectos tienen que ver con el uso de incubadoras. ¿Quiénes hacen más uso de incubadoras? ¿Y por qué hacen más uso de determinados bebés? ¿Qué pasa? ¿Hay prematuridad? ¿Hay embarazo? ¿Alta tasa de embarazo adolescente? ¿Algunos otros factores que tenemos que corregir más atrás? Porque las unidades de neonatología van colapsando, ¿no? En mi hospital, 6 incubadoras, ¿no? Y han tenido que ir creciendo porque la demanda, la referencia, y es difícil que tengas que rechazar a un bebé pues, que te está llegando, ¿no? A un neonato, no lo vamos a poder rechazar, muy difícil, ¿no? No hay espacio, llévelo a otro sitio. ¿A dónde lo va a llevar? Entonces, el sistema de referencias y contrarreferencias de los hospitales, el famoso Senarube, cómo coordina, entonces hay un aspecto burocrático, pero hubiera llamado antes para coordinar. Entonces, esa es la visión de alguien, ¿no? Que está tras el escritorio, pero dile al paciente no hay y llévelo a tal sitio. Es difícil, ¿no es cierto? Ve que su bebito está ahí, que tiene riesgo de muerte, es un problema. Y entonces inmediatamente llaman a los medios de comunicación. Tenemos que resolver esos problemas, pero tenemos que ver el tema global y ustedes van a ser los y las expertos en salud materna. Siguiente. Antes. Pero también los trabajadores, ¿por qué queremos mejorar nuestra autoestima? ¿Pero dónde trabajas? Estás en ese hospital. Te felicito, buen hospital, buen establecimiento de salud. Igual, ¿dónde te formas? En San Marcos, Fortaleza. ¿Cierto? Trabajas en tal hospital, puede ser Fortaleza, puede ser debilidad. No te conviene, ¿no?, que tus atenciones sean deficientes, que ese hospital tenga muchas quejas, que ese centro de salud tenga muchas quejas, porque afecta tu autoestima, ¿no? En cambio, si sale premiado, ¿no?, en un evento nacional, todo el mundo saca pecho, todos los trabajadores ese día para recibir el premio con su ropa, ¿no?, de gala ahí, ¿no?, para recibir, ¿se dan cuenta? Igual, pero además tener sus productos, por ejemplo, su producto del médico tiene pacientes en la consulta privada, porque su prestigio está aumentando. Por fuera de su horario podrá atender su cola particular, por fuera de su horario. Entonces todos los profesionales podrán tener pues, su cola afuera. Esos son sus productos. Siguiente. Bien, entonces en calidad de atención en medicina, graben este nombre. Abelis Donavelli. Un médico experto en calidad, a quien en salud todo el mundo evoca cuando quiere hablar de calidad. Entonces ustedes busquen, a partir de ahora, busquen información, y entonces dice, la calidad de atención consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología médica de manera tal que maximice sus beneficios de la salud, sin aumentar al mismo tiempo los riesgos. Entonces, define grado de calidad, punto en el cual se espera que la atención prevista logre el balance más favorable de riesgos y beneficios. Y OMS, Organización Mundial de la Salud,
Dice, hay que asegurar que cada paciente reciba el conjunto de medios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima. Busca lo óptimo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente, el servicio médico y lograr el mejor resultado con el mínimo de riesgos, de efectos adversos y la máxima satisfacción. Riesgo-beneficio. Pero va a haber, todavía dice, está bien, así es la calidad, pero ¿cómo se logra? Estructura, proceso, resultado. Estructura, ¿qué hay? ¿Con qué trabajamos? ¿No? Proceso, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo hemos aprendido a hacer las cosas? Y el resultado, ¿cómo debe ser? Siguiente, por favor. Y entonces nosotros recordamos que cuando hablamos de calidad tenemos que buscar una visión. Y para llegar a esa visión tenemos que hacer planes estratégicos. ¿A dónde ir? Una visión ambiciosa, ¿no? De largo plazo. Y el compromiso para alcanzar. Es decir, no se trata de sentarse en un grupo de teóricos, ¿no? En un ambiente donde sale mucho humo y redactar la visión más utópica que no se va a cumplir nunca. Tiene que ser factible. Lo máximo con su alto grado de factibilidad. Factibilidad económica, porque las nuevas maneras tienen un costo. Tienen un costo. Más tecnología, más personas, más insumos tienen un costo. Entonces la calidad no es gratis. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes en el establecimiento de salud no tienen con qué trabajar, van a estar siempre con su pilar. Con su pilar cuando hay medios electrónicos de detección del latido cardíaco del feto. Hay diferencias, ¿no es cierto? Hay diferencias. Entonces, eso es lo que se tiene que decir. Hay insumos, hay guantes con que hacer el examen. En una tercera parto, ¿cuántos pares se van a necesitar? Si no hay, entonces, ¿cómo? Pues? No vamos a usar el mismo guante todas las veces para hacer el tacto. No podría ser. A nadie le gustaría, ni a nosotros nos gustaría que nos diga, oiga, haga usted con ese mismo guante varios tactos. ¿Por qué no hace? Diría alguien que no conoce de esto, ¿no? Diría, bueno, trae a tu familiar para que veas cómo se atiende con un solo par de guantes, ¿no? Ese es el tema. Y entonces, ¿a dónde ir? Esa es la visión. ¿Y cómo llegar a esa visión? Aquí. Hacer las cosas diferentes. Si hacemos las cosas de manera rutinaria, no hay cambio en el tiempo. No hay cambio en el tiempo. Tenemos que ser diferentes. Entonces, para ser diferentes tenemos que elegir deliberadamente un conjunto de actividades, ¿no es cierto? Entonces buscamos los procesos críticos y en las prácticas ustedes van a encontrar con apoyo de sus profesores, ¿no? Los procesos críticos y van a elaborar un plan de mejora con asesoría de los docentes. Entonces van a ver que no es, ¿no?, algo tan difícil, que hay que tener la iniciativa y el deseo de encontrar procesos críticos. Porque si no, estamos todos los días, nos manda la rutina, nos levantamos, llegamos corriendo al centro de trabajo, y es que hay que hacer, listo, hora de salida, chao, chao, nos vemos mañana. Y no hemos analizado cómo estamos haciendo. Hemos visto que podemos tener insatisfacciones. Entonces, tenemos que estar midiendo permanentemente la calidad, el índice de satisfacción del usuario, ¿no?, el grado de errores, ¿no?, eventos adversos, toda una serie de indicadores que vamos teniendo en cuenta para decir cómo estamos y entonces tenemos que ver cómo mejoramos, haciendo actividades diferentes, ¿no?, con la finalidad de lograr un posicionamiento único en el paciente. Entonces decía, si estamos acá y hacemos de manera rutinaria todos los días, acá en 5 años, igualito que acá, no hay cambio. Pero ustedes son jóvenes, ustedes son personas con mucha iniciativa. A ustedes no les gusta la rutina, al joven no le gusta la rutina. Menos aún en esta era de alta incorporación tecnológica. Van encontrando información más adecuada, ¿no?, mecanismos. Ustedes podrán hacer una ecografía con su smartphone en el futuro. Ya hay. Entonces no necesitan tantas cosas. Tiene un costo, lógico, tiene un costo. Pero entonces ustedes quieren hacer las cosas mejor. Eso es algo natural en los jóvenes, ¿no?
Entonces, algo mejor. Es de aquí a acá, ¿cuánto? ¿Cuánto vamos a ir apuntando? Y aquí a acá, cada año vamos aumentando como una escalerita, un escalón, hasta llegar acá. Haciendo las cosas diferentes. Siguiente. Entonces, vamos a ver los procesos de garantía y mejoramiento de la calidad. Entonces, monitoreo, toma de decisiones, auditorías, ¿no? Ustedes tienen que aprender a hacer auditorías en obstetricia, ¿no? No sé si hacen o no. ¿Han escuchado o no? Ya no han escuchado. Ya, y no han escuchado, ¿no? Pero de repente podemos hacer un tallercito ¿no? Coordinamos con el delegado un pequeño taller, ¿no? En una tarde o terminando la teoría, un taller de auditoría en obstetricia. Porque tenemos que evaluarnos. Una auditoría significa evaluar cómo estamos haciendo en relación a cómo debería hacerse. Si nuestra manera clásica, ¿no? Coincide con la manera como debe ser, es conforme. Y si no coincide, existen no conformidades. Y las no conformidades tienen que ser mejoradas, tienen que ser levantadas, tienen que aparecer las no conformidades, porque tenemos que acercar cada vez más a que nuestro trabajo sea conforme. Que los tecnicistas van a acreditar, ¿no? Mejoramiento continuo de la calidad. Siguiente. Entonces, para ello, ¿no? Hay un conjunto de acciones para regular y consolidar el desempeño en forma continua. Mejor de la calidad, continuo. ¿Para qué? Para hacer mejor la atención. Satisfacción de usuario de acuerdo a las normas. Las normas siempre van a decir cómo hacerlo bien. La auditoría ahí nos va a decir, ¿no? ¿Lo están haciendo como dice la norma o no? ¿Hay brecha? ¿Cuánto es la brecha? Tenemos que aprender a hacer autoevaluaciones, evaluación de nuestros servicios. Entonces, por eso vamos a hacer en su momento un tallercito de auditoría en obstetricia. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de procesos. Pero los procesos, un conjunto de actividades. El proceso de atención ambulatoria, actividades que van desde que la gente llega a la puerta, ¿no? El paciente llega a la puerta hasta que es atendido en el consultorio donde están ustedes. Ustedes están en el consultorio de obstetricia y entonces el paciente llega y inmediatamente les toca la puerta. No, hay una serie de pasos. Tiene que sacar su ticket, si no tiene seguro tiene que pagar, si tiene seguro tiene que acreditarse, ¿no? En fin, tiene que pasar por el triaje, una serie de actividades previas. No es que llegan y les toca la puerta y pase, no. Entonces, esas son actividades en ese proceso de atención ambulatoria. Estas actividades son realizadas por personas, ¿no? De manera estructurada, tiene que estar establecido en los manuales de procedimientos, ¿no? Cumpliendo funciones determinadas en el MOF. Cada persona, ¿qué va a hacer en su puesto de trabajo? ¿Cómo va a hacer? Los manuales de procedimientos MAPRO, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber personas capacitadas. Entonces, el mejoramiento de la calidad va por capacitar al trabajador, ¿no? El profesional tiene que capacitarse también. No, yo soy universitario, yo en el de San Marcos no necesito más, ya soy el sumo, el llano ya del conocimiento de la obstetricia. No hay que resolverlo. Hay que seguir viviendo, hay cosas nuevas, hay que investigar, hay problemas, hay que investigar qué pasó. Recuerden, el ejemplo crítico que estaba en los medios de comunicación, ahora está bajando un poco de intensidad, pero tuvo su boom, ¿no? Las muertes neonatales, lógico, se muere tu bebé, ¿no? Algo pasa, no te vas a quedar callado, tienes que exigir explicaciones. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de atención? Siguiente. Y entonces tenemos ¿cómo se activan los procesos? Desde que el paciente llega. Entonces, ahí se activan procesos. Entonces, el proceso tiene varios pasos, una secuencia ordenada. Primero a tal sitio, segundo a tal otro, tercero, y finalmente al consultorio. Va a entrar a sala quirúrgica, ¿no? Primero, también, ¿no? Desde que es evaluado por
los cirujanos, los riesgos quirúrgicos, el riesgo anestesiológico, todo ello, ¿no es cierto? Entonces, ese es un proceso. Siguiente. Y entonces el proceso, podemos, de acuerdo al mapa de proceso del MINSA del 2014, ¿no? Dice, conjunto de actividades interrelacionadas, actividades secuenciales, interrelacionadas, una secundaria a la otra. Y cada una de ellas agrega valor a la etapa previa, ¿no? Transformando elementos de entrada en salida que son finalmente los productos o servicios. Entonces es así. Entonces, cada paso tiene que ir agregando valor. Ese es un proceso. Yo les recuerdo acá, por ejemplo, ¿no? Cómo es la estructura, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Para nosotros tener productos de calidad necesitamos cosas previas que ingresen al sistema. Personas, suficientes personas. La queja, que los establecimientos de salud se llenan de personas administrativas que no agregan valor, solo agregan costo, es un sobrecosto, ¿no? O sea, se va la plata en sueldos de ellos, pero no en profesionales, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber dinero, tiene cómo financias el pago del personal, el pago de la compra de insumos, materiales, equipos, la tecnología, la información. Esto entra al sistema y aquí en la estructura se producen, ¿no? Se están los procesos de acuerdo al conocimiento, lo que ustedes han aprendido en la universidad, ¿no es cierto? Lo que han aprendido en sus prácticas, ¿no? Los protocolos, las guías de práctica clínica, los manuales de procedimientos, esto se llaman las operaciones que están en el sistema. Si esto va bien y esto fue ok, el producto tiene que salir ok, necesariamente. Y entonces esto es lo que recordamos hace un momento a Don Abelian. Don Abelian nos dice, miren, esto es estructura, esto es proceso, este es resultado. Indicadores de estructura. ¿Estamos bien? Indicadores. Todos se parecen como indicadores. Indicadores de procesos, ¿cómo se están haciendo? Indicadores de resultados. Entonces esto, pues, siguiente por favor. Y entonces, igual. Solamente que aquí estamos señalando un detalle, que cada actividad le agrega valor. Para que sea mejor. Conjunto de actividades destinadas a generar valor añadido sobre las entradas para un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente. Entonces el cliente va a tener una opinión. Ustedes van a comprar y devuelven porque salió mal el producto. Hay quejas, ¿no es cierto? El índice de evolución es un elemento, un indicador de que el resultado no está bien. En salud, ¿cómo sería? En una atención de parto, ¿cuáles serían un indicador de baja calidad, diríamos? Quejas sobre la atención, que el paciente regrese por complicaciones, ¿no? Una infección endometrial, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no? Le hicieron una episiotomía y quedó un hematoma, viene por el hematoma. Entonces, esos son cómo vamos midiendo la salida. Y entonces algo falló, no agregamos valor, pues algo falló. Siguiente. Y entonces esta secuencia de actividades, ¿no? Están acá agrupadas por actividades, paso 1, paso 2, paso 3, y aquí un conjunto de personas que hacen cada actividad. Entonces, estas actividades están bien definidas, el proceso está definido, existen personas en número suficiente para actuar en cada grupo de actividades, entonces sería lo óptimo. Y entonces hay un orden lógico, secuencial, para producir un resultado previsible y satisfactorio. ¿Ya? Entonces sobre esto vamos a ver otra preguntita sobre esta parte, ¿ya? Sobre esta parte, ¿ya? Vamos ahí suavecito con un ejemplo, no memorístico, sino con un ejemplo. ¿Ya? Entonces de aquí hasta el día de examen se me ocurrirán ejemplos. Siguiente.
Entonces la gestión por procesos, de acuerdo a este mismo documento del MINSA, un conjunto de conocimientos comprensibles para lograr resultados, ¿no? ¿Cómo se identifican procesos? Entonces, los procesos críticos son fundamentales. Se aplica a la totalidad de la organización para asegurar su enfoque estratégico. Esto lo dice este documento. Siguiente. Entonces tenemos tres tipos de procesos y ustedes van a ver el banner que está afuera. Acá afuera hay un banner, ¿no es cierto?, que habla también de los tres procesos estratégicos, operativos y de soporte. Y ya mencionamos, los estratégicos se encargan ¿quiénes? La cabeza, los que dirigen, ¿no es cierto? En la universidad, el rector y la alta, ¿no?, la alta dirección del rectorado. En salud, el MINSA y su equipo de asesores, la alta, lo que se llamaba históricamente la alta dirección del MINSA. Ellos, ¿no?, enfoque estratégico, objetivos nacionales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la anemia? Dice, ya, ¿cómo la anemia? ¿Es un problema? Ya, sí es un problema, ya, o no es un problema. Ahí se definen las prioridades. Y luego tiene que ir decantando hacia cómo va a hacerse las cosas. Cómo hacer las cosas, los procesos operativos, ¿cierto? Que esté en contacto con el usuario, ¿no? Engloba las actividades que generan mayor valor añadido, tiene mayor impacto sobre las actividades. El usuario ve a quién, al que lo atiende, no ve al ministro o a la ministra en este caso. Ustedes ven al profesor de aula, no están viendo al decano ni al rector. Entonces, ese es el tema. ¿A quién? Entonces, ¿quién pone la cara? El que atiende. Ustedes van a atender pacientes, ustedes están poniendo la cara. Si atienden mal, la queja va a ser contra ustedes. Y ustedes dicen, no, pero yo acabo de llegar, yo no sabía cómo era esto, me faltan insumos. Eso no le interesa al paciente. El paciente que tú lo has entendido de manera incorrecta. La queja. ¿De quién pone la cara? El operativo. Entonces tenemos que evaluar bien los procesos operativos. Pero como esto necesita un soporte, aquí están los recursos. Siguiente. En resumen, ¿no?, procesos estratégicos, ¿no?, también otra pregunta relegada, estos procesos, este cuadrito, ¿ya? Entonces, ¿quiénes atienden a los pacientes y cómo se maneja? Entonces, el almacén, la parte logística. La parte logística es el soporte. ¿Ya? Siguiente. Ya en la clase la tiene la delegada desde ayer, ¿no es cierto? Ya se la enviamos por ahí. Y esta afirmación la vamos a colocar en el YouTube. Entonces, para que ustedes ya están las clases iniciales, la vamos a enviárselas para que el enlace y puedan verlo en el YouTube. De acá, el usuario tiene necesidades y acude al establecimiento, vimos la primera diapositiva, y tiene que salir satisfecho. Si pusiéramos acá una carita, la cara del que está triste y aquí la carita feliz, ¿no es cierto? Un emoticón podemos ponerle ahí, ¿no es cierto?